Ver a mis nietos inclinarse ante la otra abuela mientras yo abrazaba una columna fría me rompió algo por dentro. Soy Remedios. Tengo 68 años y fui fundadora de un negocio de banquetes en Laurel que durante décadas alimentó bodas, bautizos y sueños ajenos. Ahora creen que soy invisible porque ya no doy órdenes en la cocina, pero olvidan quién compró los ingredientes de su felicidad. Aquella mañana llegué al Colegio San Gabriel a las 7 en punto. El sereno, don Anselmo, me saludó con el respeto que la gente de antes todavía conserva y me dejó pasar antes que a nadie. Sabe que mis rodillas ya no son las de una muchacha, aunque mi voluntad sigue siendo de hierro. El auditorio olía a cera para pisos y a humedad encerrada, ese aroma tan particular de los salones escolares. Elegí con cuidado los mejores lugares. Tercera fila, centro exacto, perfectos para ver a mis niños, Santi y Valentina, sin tener que forzar el cuello. Saqué de mi bolsa tejida 2 chalinas y un suéter para apartar 4 asientos. Uno para mí, uno para mi hijo Javier, uno para mi nuera Valeria y otro para su madre, doña Cecilia. Siempre he sido justa, o al menos eso he intentado toda mi vida. Me senté a esperar sintiendo el frío de las butacas de plástico tras pasar mi falda, pero contenta. Iba a ver a mis nietos actuar en la obra de primavera. Santi sería un árbol y Valentina una flor. Para el mundo eran papeles pequeños, pero para mí eran los protagonistas. Pasaron 2 horas lentamente. El auditorio se fue llenando de murmullos, perfumes caros y madres jóvenes revisando sus celulares sin levantar la vista. Yo me mantuve firme, cuidando los asientos como una leona cuida su territorio. Me sentía orgullosa de mi previsión. Mamá Remedios siempre piensa en todo, solía decir Javier antes de casarse. Ahora rara vez me dice algo que no sea pedirme dinero prestado o pedirme que cuide a los niños cuando la niñera falla. Faltaban 10 minutos para la tercera llamada cuando los vi entrar. Valeria caminaba con esa prisa agresiva que la caracteriza, taconeando fuerte. Detrás de ella venía Cecilia, su madre, con lentes oscuros bajo techo y un abrigo de piel que olía a naftalina y a dinero viejo. Javier iba atrás, cargando bolsas, mirando al suelo, como siempre que su esposa llevaba el mando. Me levanté con una sonrisa, lista para recibirlos. «Aquí están, hijos», dije señalando los asientos. «Los mejores lugares, como les gusta». Valeria se detuvo en seco. Me miró de arriba abajo, evaluando mi vestido sencillo de flores y mis zapatos cómodos. Luego miró a su madre, que hizo una mueca de disgusto, como si hubiera olido leche agria. «¡Ay, Remedios!», suspiró Valeria, rodando los ojos. «No me digas que apartaste estos». Le expliqué que llevaba allí desde las 7 para que vieran bien a los niños. Ella soltó una risita nerviosa y negó con la cabeza. Se acercó demasiado, invadiendo mi espacio con ese perfume dulzón que siempre me marea. «Hubo un cambio de planes», dijo en voz baja, pero suficiente para que otros escucharan. «Mi mamá viene con sus hermanas, mis tías de la capital. Necesitamos estos 4 lugares para ellas». Sentí un nudo en el estómago. Busqué la mirada de Javier, pero él fingía acomodarse una hebilla del zapato. «Suegra, no haga un drama», me cortó Valeria. «Esos asientos son para la familia de mi mamá». «¿Y yo sí puedo subir escaleras?», pregunté. Cecilia se adelantó y me dio palmaditas en el hombro con su mano llena de anillos. «Ay, Remedios, tú eres fuerte. Tú solo vienes a mirar». Valeria señaló hacia el fondo del auditorio, donde la luz era escasa y el techo parecía aplastar el aire. «Siéntese por allá, suegra. En la última fila hay espacio, justo detrás de esa columna de concreto. Ahí estará más cómoda». Me quedé paralizada. Miré los asientos que había calentado durante horas. Miré a Javier, que por fin levantó la vista. Sus ojos suplicaban silencio. Siempre ha sido así. Desde que su padre murió y yo me hice cargo del negocio para pagarle la universidad, Javier aprendió a dejar que otros decidieran por él. Pero esta vez su silencio fue una daga. No dije nada. Tomé mis chalinas con calma.
La dignidad no se grita, se demuestra. Caminé por el pasillo sintiendo las miradas clavarse en mi espalda, algunas de lástima, otras de indiferencia. Subí hasta la última fila, donde el aire estaba viciado y el calor se acumulaba. Me senté en una silla plegable de metal, justo detrás de la columna. Desde ahí apenas podía ver el escenario. Cuando mis nietos salieron, los vi inclinarse hacia donde estaban las cámaras, hacia la otra abuela, y yo abracé la columna fría entendiendo que, sin decirlo en voz alta, ya no había un lugar para mí. Tenía que inclinarme casi 90 grados hacia la izquierda para ver apenas un pedazo del escenario. El show comenzó. Escuché la música, las risas de los padres, los aplausos que subían y bajaban como olas. Vi fragmentos sueltos. Un brazo de Santi moviéndose rígido como rama. Un pétalo rosado del disfraz de Valentina girando en el aire. Pero me perdí sus caritas. Me perdí esas sonrisas nerviosas con las que los niños buscan a su familia entre el público. Imaginé a Valeria y a Cecilia sentadas en mis asientos, aplaudiendo con entusiasmo, grabando con sus cámaras, llevándose el crédito de estar ahí desde el principio. Lloré. No voy a mentir. Lloré en silencio, secándome las lágrimas con el pañuelo de tela que siempre llevo escondido en la manga. No lloraba por el asiento. Lloraba por los 30 años que pasé levantándome a las 4 de la mañana para cocinar en bodas ajenas, por los 15 años de sacrificarme para que Javier nunca pasara vergüenzas. Lloraba porque vendí mi negocio, mi amado Laurel, para darles el enganche de su casa elegante. Lloraba porque entendí que para ellos yo no era la matriarca, sino un mueble viejo que ya no combinaba con su nueva vida de apariencias. Cuando terminó el festival bajé despacio. El pasillo central estaba saturado de gente, de flores envueltas en celofán y globos de colores. Vi a mis nietos correr hacia la salida. ¡Abuela!, gritó Valentina, y mi corazón dio un salto. Abrí los brazos lista para recibir ese amor que siempre lo cura todo. Pero Valentina y Santi pasaron de largo, esquivándome como si fuera un bulto mal puesto, y se lanzaron a los brazos de Cecilia y sus hermanas. «¡Miren lo que les trajo la abuela Seki!», chilló Valeria con orgullo. Cecilia levantó 2 cajas grandes, brillantes, llenas de promesas de plástico. Regalos. Yo solo llevaba mi presencia y unos chocolates caseros en la bolsa. Mis nietos, hipnotizados por los juguetes, ni siquiera notaron que yo estaba a 2 metros, sola, con los brazos aún a medio abrir. Javier me vio entonces. No pudo esquivar mi mirada. Vi culpa en sus ojos. Sí, pero también alivio de que yo no estuviera haciendo un escándalo. Se acercó despacio. «Mamá, ¿te vas con nosotros?», preguntó en voz baja. «No cabemos», interrumpió Valeria tomando a Javier del brazo. «Tu mamá puede tomar un taxi, ¿verdad, suegra? Usted se sabe mover muy bien». «Sí», respondí. Mi voz sonó extraña, ronca, pero firme, como una olla de presión antes de soltar el vapor. «Yo me sé mover muy bien», me dieron la espalda. Vi cómo se alejaban, una familia de anuncio de revista, dejándome sola en la banqueta del colegio mientras los autos encendían sus luces. Caminé hasta la avenida y paré un taxi. El conductor, un hombre mayor de bigote canoso, me miró por el retrovisor. «¿Todo bien, jefa? Tiene cara de que se le quemó el arroz». «No, señor», respondí mirando por la ventana las luces de la ciudad. «Al contrario, apenas voy a encender el fuego». Llegué a mi departamento. Es pequeño, pero es mío. Lo compré con lo que sobró después de darles todo a ellos. No encendí las luces. Me senté en mi sillón favorito. El silencio, que otras veces me parecía triste, esa noche fue revelador. Saqué el celular. 3 mensajes en el grupo Familia Feliz. Una foto de ellos cenando en un restaurante italiano carísimo. Celebrando a nuestros artistas. Gracias, abuela Seki, por la cena y los regalos. Bendecidos. Ni una mención de mí, ni una pregunta de si llegué bien. Sentí una calma fría recorrerme la espalda. No era odio,
El odio es caliente y desordenado. Esto era claridad. Me levanté y fui a mi escritorio. En el tercer cajón guardo una carpeta de cuero negro. La abrí. Mis manos, manchadas por la edad y marcadas por quemaduras de horno, recorrieron papeles, contratos y estados de cuenta. Ellos olvidan algo fundamental. Valeria cree que su estilo de vida, sus viajes y ese colegio exclusivo se pagan con el sueldo de gerente de Javier. Pero Javier no gana para eso. Nunca ha ganado para eso. Mis ojos se detuvieron en un recibo reciente. Colegio San Gabriel, colegiatura anual anticipada, pagado por Remedios Guzmán. Debajo, el título de propiedad del local donde Valeria puso su boutique de ropa importada. Un local que compré hace 40 años, cuando esa zona era puro monte, y por el que no me pagan ni un centavo de renta porque están empezando. Llevan 5 años empezando. Me han tratado como a la sirvienta que estorba, pero han vivido de mi mano todo este tiempo. Tomé el celular. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Contacto Javier. Bloquear. Contacto Valeria. Bloquear. Entré al contacto de Cecilia, que alguna vez me pidió mi número para pasarnos recetas y nunca llamó. Bloquear contacto. El teléfono vibró una última vez antes de quedar en silencio. Era una notificación del banco. Mi pensión y las rentas de mis otras propiedades habían caído. Dinero que durante años transferí casi íntegro a la cuenta de Javier cada día 15, para ayudarles con los gastos de la casa. Fui a la cocina y puse agua para un té de tila. Mientras servía, me miré en el reflejo oscuro de la ventana. Ya no vi a la viejita sumisa que aceptó irse al rincón sin protestar. Vi a Remedios, la mujer que dirigió banquetes para 500 personas sin que se le batiera el arroz. Mañana no sería un día de lamentos. Mañana sería un día de gestiones administrativas. Iría al colegio, luego al banco y por último, con mi abogado. Me senté a beber el té despacio, saboreando cada sorbo. Por primera vez en años, los asientos de primera fila en mi vida serían para mí, y esta vez nadie iba a mandarme detrás de una columna. El espectáculo apenas estaba por comenzar. Me desperté a las 5 de la mañana, como si un reloj interno me hubiera sacudido el hombro. Por un instante, al ver la luz gris entrando por la ventana, sentí el impulso de levantarme deprisa para preparar la avena de los niños o llamar a Javier para recordarle una cita. Luego vi el teléfono en silencio sobre la mesa de noche y la realidad cayó con peso. No había llamadas perdidas ni mensajes. Ni siquiera se habían dado cuenta de que los bloqueé. Debían estar ocupados celebrando con Cecilia, esa abuela que aparece para las fotos y desaparece cuando hay que pagar la cuenta. Me levanté y, en lugar de la bata vieja, busqué mi bata de seda, la que me regaló mi esposo hace 20 años y que guardaba para una ocasión especial. Hoy lo era. Preparé café de grano, fuerte, nada del instantáneo que compraba porque a Valeria le molestaba el ruido del molino. El aroma llenó la cocina, oliendo a libertad y a decisiones firmes. Extendí la carpeta negra sobre la mesa de caoba. Era hora de hacer la autopsia de mi generosidad. Durante años, Javier me decía que no me preocupara por los detalles, que descansara. Yo confiaba. Pero los números no mienten. Al revisar los estados de cuenta, encontré cargos que me hirvieron la sangre. La tarjeta adicional que le di para emergencias de los niños tenía consumos absurdos. Restaurante argentino, 45.500. Perfumería, 3.200. Spa y relajación, 2.800. Emergencias. ¿Desde cuándo un perfume francés es una urgencia médica? Lo peor fue un cargo de hace 2 semanas. Joyería, 8.000. Recordé el cumpleaños de Cecilia. Sentí una punzada, pero ya no era tristeza. Era una furia fría, precisa. Yo pagué el regalo de la mujer que me mandó detrás de una columna. Seguí revisando. Abrí la carpeta del local de la calle Reforma, donde Valeria puso su boutique. Recordé el día que se lo presté. Solo un añito, me dijo llorando. El contrato de comodato tenía 5 años vencido. 5 años sin pagar renta mientras ella cambia de camioneta.
Pasé mis dedos por el papel. No era un documento cualquiera. Era mi llave. Me serví otra taza de café y me senté frente a la ventana. La ciudad despertaba abajo, con camiones y gente corriendo al trabajo. Yo fui esa gente durante 40 años. Nadie me regaló nada. Cuando mi esposo murió, me quedé con deudas y un niño pequeño. Empecé vendiendo tamales en la puerta de una fábrica, luego comidas corridas, luego banquetes. Me quemé las manos, cargué cajas más pesadas que mi cuerpo. Aguanté dolores sin quejarme. ¿Y todo para qué? Para criar a un hijo que no sabe defender a su madre. Miré mis manos manchadas por la edad. Las manchas no borran la fuerza que aún tienen. Durante mucho tiempo creí que mi valor estaba en ser útil para ellos, que si dejaba de dar dejarían de quererme. Qué gran mentira nos contamos las madres. Esa mañana entendí algo distinto. No estaba perdiendo una familia, estaba recuperándome a mí. Y cuando una mujer como yo decide ponerse de pie, más vale que nadie esté en su camino. Ayer me demostraron que aunque dé todo, el respeto no venía incluido en el recibo. Me ven como un recurso inagotable, como un pozo de agua al que se le puede patear el brocal después de beber. Remedios, ya estás vieja, me repetía cuando Valeria me corregía la forma de hablar, o cuando Javier me pedía que no opinara en las reuniones familiares. Me hicieron sentir pequeña, desfasada, como si mi tiempo ya hubiera pasado, y yo debiera agradecer que me permitieran orbitar alrededor de sus vidas brillantes. Pero al ver esos papeles, al ver mi nombre como titular de cada cuenta que sostiene su fantasía de clase alta, entendí algo fundamental. Yo no soy el pasado, yo soy el cimiento, y cuando el cimiento se mueve, la casa se cae. Me bañé y me arreglé con un esmero que llevaba años sin dedicarme. Nada de vestidos flojos de abuelita. Saqué mi traje sastre verde botella, el que usaba para cerrar tratos con hoteles. Me pinté los labios de un rojo discreto pero firme y me puse mis perlas auténticas. Al mirarme al espejo, la viejita de la columna había desaparecido. Ahí estaba doña Remedios Guzmán. Salí del departamento y tomé un taxi al Banco del Norte, sucursal central. Entré con la cabeza alta. El aire acondicionado era fuerte, pero yo sentía un calor interno que me empujaba. Fui directo al área preferencial. La joven de la entrada apenas levantó la vista del celular. ¿Tiene cita, señora? Para pensiones es la fila de afuera. Sonreí. No vengo por mi pensión. Vengo a ver al licenciado Estrada. Dígale que soy Remedios Guzmán. Dudó, pero llamó. 2 minutos después, el gerente salió con los brazos abiertos. Me ofreció café, agua, lo que quisiera. Me senté frente a él y fui directa. Cancelar las tarjetas adicionales, en especial la de Javier, con bloqueo inmediato. Cancelar los traspasos automáticos del día 15 y un estado de cuenta certificado de los pagos al Colegio San Gabriel de los últimos 3 años. El tecleo fue música. Esto va a dejar la cuenta de su hijo bastante descubierta, advirtió. Esa es la idea, respondí. Que haga ruido. Me miró con respeto nuevo, el respeto que se le tiene a quien cierra el grifo sin temblar. Salí del banco sintiéndome más alta. El teléfono seguía en silencio. Mejor así. La tormenta no se anuncia. Mi siguiente parada fue el despacho del licenciado Moncada, en un edificio antiguo del centro. Él registró Banquetes Laurel hace 30 años y llevó la sucesión de mi esposo. Su secretaria, Lupita, me recibió con un abrazo. El licenciado la está esperando. Entré al despacho que olía a libros viejos y madera lustrada. Moncada se levantó con dificultad y me sonrió. Te ves muy bien, Remedios. Le conté todo sin adornos. El colegio, el local, el comodato vencido, los abusos. Asintió despacio. La ley está de tu lado, dijo. Podemos rescindir, exigir desocupación, regularizar beneficiarios. Pero dime algo, ¿estás lista para las consecuencias? Pensé en la columna fría, en los brazos abiertos que nadie abrazó. Sí, dije. Por primera vez sí. Cuando salí, el sol de la tarde me dio en la cara. No sentí miedo, sentí orden. En la bolsa,
El teléfono vibró por primera vez. Llamadas perdidas de Javier. No contesté. No todavía. La lección no se enseña con palabras, se enseña con hechos. Caminé despacio, sabiendo que no estaba destruyendo nada. Estaba corrigiendo el equilibrio. Durante años creí que amar era sostenerlos a cualquier costo. Ese día entendí que también es saber soltar. Yo no perdí mi lugar. Lo recuperé. Y esta vez nadie me iba a mandar detrás de ninguna columna. ¿A qué debo el honor? ¿Javier se metió en líos otra vez? Javier no, licenciado. Yo me metí en el lío de creer que criando cuervos no me sacarían los ojos. Le conté todo sin lágrimas ni dramatismos. Le hablé de la columna, de la humillación silenciosa, de la otra abuela llevándose el crédito con mi dinero y de la indiferencia de mis nietos, que dolió más que cualquier insulto. Moncada escuchaba en silencio, asintiendo con gravedad mientras jugaba con un pisapapeles de mármol. Cuando terminé, soltó un suspiro cansado. Es la historia más vieja del mundo, Remedios. El Rey Lear, versión moderna, con colegiaturas caras. Me preguntó qué quería hacer. No dudé. Quiero recuperar lo mío, Moncada. Empezando por el local de la boutique. Revisó el contrato de comodato que llevé. Estaba vencido. Eso facilitaba todo. No quería echarlos con policía ni escándalo. Seguían siendo mi familia. Pero quería que sintieran el frío, que entendieran quién sostenía el techo sobre sus cabezas. Moncada sonrió con malicia controlada y propuso actualizar condiciones, terminar el comodato, ofrecer un contrato de renta a valor de mercado, cobrar retroactivo y darles 5 días hábiles para decidir o desalojar. Acepté sin dudar. 40,000 pesos mensuales. Valor real. Que la realidad dejara de ser opcional. Luego hablamos de la casa donde vivían. Estaba a nombre de Javier. Se la regalé. Legalmente no podía tocarla. Pero Moncada arqueó una ceja y preguntó si yo pagaba el predial y el mantenimiento del fraccionamiento. Asentí. Entonces deja de hacerlo. Que lleguen los avisos, que sientan la presión. A veces la vergüenza social duele más que el hambre para gente como tu nuera. El plan tomaba forma. No era venganza, era una lección largamente aplazada. Durante años protegía a Javier de las consecuencias. Si gastaba de más, yo cubría. Si Valeria quería un capricho, yo financiaba para mantener la paz. Al hacerlo, lo volví inútil y a ella, una tirana. Pedí que redactara la carta para la boutique. Formal, fría, legal, entregada por notario. Quería ver si Valeria seguía pensando que yo era una viejita inútil al leer términos legales. También pedí una carta al Colegio San Gabriel. A partir del próximo mes, dejaba de ser responsable financiera de las colegiaturas de Santiago y Valentina. Cualquier cobro debía dirigirse a los padres. Moncada silbó bajito. Ese colegio no perdona retrasos. Lo sabía y me dolía por mis niños, pero si la otra abuela tenía dinero para juguetes caros y cenas ostentosas, podría cubrir la inscripción. ¿No? Salí del despacho con el sol ya alto. El hambre me apretó el estómago. Caminé hasta un restaurante tradicional que frecuentaba con mi esposo y pedí una mesa para mí sola, junto a la ventana. ¿Para una persona, señora? Sí, para una persona que tiene mucho que celebrar. Pedí mole poblano, el platillo que Valeria detesta porque engorda y mancha. Lo disfruté como nunca. Cada bocado sabía a independencia. Observé a la gente pasar, abuelas cargando mochilas mientras las madres chateaban, ancianos mirando la nada desde una banca. Me prometí no terminar así. Yo tenía el poder, siempre lo tuve. Solo había olvidado dónde lo guardé. Estaba en mi firma, en mis propiedades, en mi capacidad de generar riqueza que ellos daban por sentada. De regreso a casa pasé por una tienda de electrónica y compré un teléfono nuevo, moderno, de pantalla grande. Pedí que transfirieran mis contactos y fotos, pero di una instrucción clara: no instalar WhatsApp y cambiar mi número. ¿Y cómo la van a localizar?, preguntó el chico. Los que importan sabrán dónde encontrarme. Los demás que se esfuercen. Llegué a mi departamento al atardecer.
Me sentía agotada, pero era un cansancio bueno, como después de servir un banquete exitoso para 500 personas. Me quité los tacones y me serví una copa de vino tinto. Pensé en lo que venía. Llamadas, reclamos, silencios incómodos. Pensé en Javier aprendiendo por fin a hacerse cargo. Pensé en Valeria enfrentándose a números reales, sin red. No me alegraba su caída. Me aliviaba mi equilibrio. Durante años confundí amor con sacrificio ilimitado. Esa noche entendí que amar también es poner límites, incluso cuando duelen. Me senté en mi sillón con la copa en la mano y sonreí. No había perdido a mi familia, había recuperado mi centro. Y desde ahí, desde ese lugar firme, cualquier decisión sería mía. Desde mi ventana vi cómo se encendían las luces de la ciudad. A lo lejos, en la zona residencial de Las Lomas, las luces de la casa de mi hijo también debían estar encendidas. Me imaginé la escena. Valeria llegando de la boutique, quejándose de que no vendió nada. Javier llegando del trabajo esperando que la cena estuviera lista o que yo hubiera enviado toppers con comida. Probablemente Javier intentando usar la tarjeta para pedir comida por alguna aplicación, mientras Valeria intentaba pagar algo en línea. Me senté en el sillón y miré el teléfono nuevo, con su número nuevo que nadie conocía. La paz era absoluta, pero sabía que esta paz era la calma antes del huracán. Mañana el notario llegaría a la boutique. Mañana la tarjeta rebotaría en serio. Mañana el colegio llamaría para preguntar por el pago. Sonreí. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos, pero que llenaba mi alma. Habían querido ponerme detrás de una columna para que no viera el espectáculo. Pues bien, ahora yo era la directora de la obra, la dueña del teatro y la que vendía las entradas. Y ellos acababan de perder sus pases de cortesía. Me terminé el vino de un solo trago. Estaba lista para el tercer acto. El sol de la mañana entró por mi ventana, pero esta vez no me apresuré a cerrar las cortinas para proteger los muebles. Dejé que la luz lo inundara todo. Eran las 9 de la mañana y yo seguía en pijama, algo que en mi vida de antes habría sido un pecado capital. Antes, a esta hora, ya habría ido al mercado, dejado a los niños en la escuela si Javier se quedaba dormido, y supervisado el menú de la semana. Hoy mi única obligación era conmigo misma. Me preparé un desayuno que no comía en años. Chilaquiles verdes con crema, cebolla y un huevo estrellado encima. A Valeria le chocaba el olor a cebolla por la mañana. Decía que era de gente sin clase. Pues bien, mi cocina olía a gloria, a cebolla frita y a libertad. Comí despacio, saboreando cada bocado, escuchando un viejo bolero en la radio en lugar de las noticias financieras que Javier siempre ponía a todo volumen. Mi teléfono nuevo descansaba sobre la mesa, mudo y pacífico. El viejo, con el número que ellos conocían, permanecía apagado en el fondo de un cajón. Imaginaba lo que pasaba al otro lado de la ciudad, pero imaginar no bastaba. Una buena cocinera prueba el guiso para ajustar la sazón. Yo necesitaba comprobar si mi estrategia tenía el sazón correcto. Me vestí con ropa cómoda pero elegante. Pantalones de lino beige, blusa blanca fresca y mis lentes oscuros, no para esconderme, sino para observar sin ser vista. Tomé un taxi y di la dirección de una pequeña cafetería frente a la boutique de Valeria. Desde ahí, las mesitas en la banqueta ofrecían una vista perfecta del escaparate de Elegancia Une. Llegué a las 10:30, pedí un capuchino y abrí un libro fingiendo leer. Mi corazón latía con emoción contenida. Cada detalle debía ser vigilado. Observé a los transeúntes, a los clientes entrando y saliendo de la boutique, y me aseguré de memorizar los movimientos del escaparate. A las 11 en punto, como un reloj suizo, vi llegar la camioneta de Javier. Valeria bajó primero con la prisa nerviosa que siempre la caracterizaba, hablando sin parar mientras sus tacones golpeaban la banqueta. Javier se quedó un momento dentro del coche, mirando a su alrededor, indeciso, como siempre que su esposa tomaba la iniciativa. Sonreí para mis adentros.
El primer acto estaba por comenzar, y yo ya controlaba la escena. Desde mi posición estratégica podía analizar cada gesto y movimiento. Valeria buscaba algo en el escaparate, ajustando los maniquíes, mientras Javier caminaba detrás, cargando bolsas que probablemente contenían productos que ellos mismos compraron. Sus expresiones eran de ansiedad y expectativa. No sabían que la dueña del teatro los observaba, que la directora de la obra estaba sentada justo enfrente. Cada sonrisa falsa, cada ceño fruncido, cada comentario nervioso alimentaba la justicia que estaba por impartir. Tomé un sorbo de capuchino y asentí para mí misma. Todo estaba funcionando. No se trataba de un acto de odio, sino de recordarle a esta familia quién sostenía los cimientos de su mundo. Mientras ellos seguían ajenos a mi presencia, la calma antes de la tormenta me dio satisfacción absoluta. La ciudad vibraba a lo lejos, pero aquí, en esta banqueta frente a la boutique, yo era la única que dictaba el ritmo. El guiso estaba a punto, la receta perfecta. La obra podía empezar. Y yo estaba lista para dirigir cada movimiento de los protagonistas sin que lo supieran. Por celular y manoteando, Valeria hablaba rápido, seguramente intentando llamar al banco o a mí. Javier bajó del lado del conductor, despeinado y con la camisa mal fajada. Eso era nuevo, siempre salía impecable. Algo les había arruinado la mañana antes de llegar. Valeria abrió la reja de la boutique y entró mientras Javier se quedó afuera recargado en el coche, marcando un número en su celular una y otra vez. Lo vi golpear el techo del auto con frustración. Sonreí detrás de mi taza de café. Seguramente se habían dado cuenta de que la tarjeta de crédito para gasolina ya no funcionaba. Pasaron 20 minutos. Entonces vi llegar al licenciado Moncada en su auto negro. No bajó él, por supuesto. Sus piernas ya no estaban para esos trotes. Bajó su asistente, un joven de traje gris con un portafolio bajo el brazo, acompañado de un notario público. Mi corazón latió un poco más rápido, pero no por miedo. Era la adrenalina que se siente antes de servir el plato fuerte en una boda. Vi cómo entraron a la boutique. A través de los ventanales de cristal, podía ver todo como en una película muda. Valeria salió del probador con su sonrisa falsa, pensando que eran clientes. El notario le extendió un documento, y la sonrisa se congeló. Movió la cabeza mientras señalaba el local, sin entender del todo. Javier entró corriendo al ver la conmoción, pero el notario se mantuvo firme, sosteniendo el papel, la notificación de terminación del comodato y el nuevo contrato de arrendamiento. Valeria arrebató el documento y empezó a leer. Su rostro pasó del maquillaje perfecto a un rojo furioso. Le gritó algo a Javier, que se encogió de hombros, visiblemente asustado. El asistente de Moncada hizo una reverencia y salieron, dejándolos ahí con la bomba detonada en las manos. Valeria salió a la banqueta, mirando alrededor como buscando a alguien a quien culpar. Por un segundo, su mirada barrió la calle y pasó por encima de mí. Me acomodé los lentes oscuros y pasé la página de mi libro con total tranquilidad. No me reconoció. Para ella, yo solo era una anciana más en el paisaje, tan invisible como cuando me sentó detrás de la columna. Pedí la cuenta, pagué con mis propios billetes y dejé una propina generosa. Ya había visto suficiente. El primer ingrediente estaba en la olla y el agua empezaba a hervir. Caminé unas cuadras hasta la parada de taxis, sintiendo cómo cada paso reforzaba mi control sobre la situación. Mi siguiente destino no era mi casa, sino el Club Deportivo San Isidro. Ahí, Javier y Valeria llevaban a los niños a clases de tenis y natación, mientras ellos jugaban entre ellos. La membresía familiar, por supuesto, la pagaba yo desde hacía 10 años, un regalo de Navidad permanente que ellos habían dado por sentado. Mientras subía al taxi, observaba el paisaje de la ciudad, las luces brillando, los autos pasando y la gente ajena a mi pequeño plan de justicia. Todo estaba en marcha, y la calma antes de la tormenta me llenaba de satisfacción. Cada acción tomada hoy era un recordatorio de quién sostenía los cimientos de ese mundo que ellos daban por garantizado.
Llegué al club y me acomodé en una mesa desde donde podía observar la entrada principal y el área de la piscina. Vi cómo los niños bajaban de la camioneta, despreocupados, sin sospechar que la abuela que les había cubierto cada necesidad durante años, ahora tenía el control absoluto de sus privilegios. Valeria y Javier cruzaban miradas tensas, ambos conscientes, aunque sin saber del todo, de la primera lección que recibirían. Pedí un té y me senté con calma, dejando que el sol de la mañana iluminara la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, todo giraba en torno a mis decisiones. Yo había sido invisible durante años, pero ahora cada movimiento estaba calculado, cada gesto planeado. Mientras observaba, sonreí ligeramente. La obra continuaba, y yo era la directora. Nadie podía escapar de la realidad que empezaba a desplegarse frente a ellos. Era un triunfo silencioso, sin gritos ni confrontaciones, pero con la fuerza de quien finalmente recuerda que siempre tuvo el poder. Entré al club y el olor a cloro mezclado con bloqueador solar caro me golpeó al instante. La recepcionista me saludó con cariño. Doña Remedios, qué gusto, viene a ver a los nietos. Hoy tienen clase a las 4. Negué con suavidad. No, Mari, hoy vengo a hacer trámites administrativos. Necesito hablar con el gerente de cuentas. Me pasaron a una oficina con aire acondicionado excesivo, y el gerente, un hombre amable que conoce a todos los socios por nombre, me ofreció asiento. Dígame, doña Remedios, ¿en qué podemos servirle? ¿Algún problema con los casilleros? Ninguno, respondí. Vengo a dar de baja mi acción. Su pluma quedó suspendida en el aire. Perdón, darse de baja, pero usted es socia fundadora y su hijo y nietos usan las instalaciones casi a diario. La señora Valeria es la capitana del equipo de tenis de los martes. Lo sé, respondí con calma. Mi edad exige recortar gastos superfluos. Firmé los papeles sin que el pulso me temblara. Mientras salía, un grupo de señoras, amigas de Valeria y Cecilia, se burló de mí, llamándome media senil y recordando cómo me habían separado en el festival pasado. Respiré hondo, sonreí dulcemente y les dejé la duda como semilla de justicia lenta. Con la vergüenza social cocinándose a fuego lento, decidí ir al mercado de abastos. Necesitaba los olores verdaderos de frutas, especias y flores, lejos del perfume sintético de la hipocresía. Compré nardos y girasoles, 1 kilo de mole de Oaxaca y queso fresco y unos aguacates perfectos. Mientras escogía, el teléfono nuevo vibró. Era Lupita, la secretaria del licenciado Moncada, con voz urgente. Javier estaba llamando al despacho como loco, preocupado porque yo estaba desaparecida y alguien le estaba robando las cuentas. Solté una risa corta y seca. Dile que no estoy extraviada. Estoy más ubicada que nunca. Si llama a la policía, que lo haga. Soy una mujer adulta en pleno uso de mis facultades. Lupita me aseguró que entendía y me informó que Javier iba para mi edificio y que estaba dispuesto a tirar la puerta si era necesario. Gracias, Lupita, le dije. Que venga. Estaré esperándolo. Terminé mis compras con calma, disfrutando la sensación de no tener nada que ocultar, sintiendo que cada paso reafirmaba que yo ahora controlaba mi propio terreno. Llegué a mi edificio a las 2 de la tarde. Don Beto, el portero que lleva 20 años trabajando allí y a quien siempre obsequio sidra en Navidad, me interceptó con cara de preocupación. Señora Remedios, su hijo estuvo aquí hace rato, muy alterado. Sonreí con calma. ¿Qué hizo? Pregunté. Don Beto me relató cómo Javier intentó subir a mi departamento a la fuerza, exigiendo su derecho como hijo. Yo había cambiado la chapa y dado instrucciones claras. Nadie entraría sin mi autorización. Fue necesario amenazar con llamar a la patrulla del cuadrante. Sentí una mezcla de vergüenza y satisfacción. Vergüenza porque los vecinos presenciaron el espectáculo. Satisfacción porque don Beto me respetó a mí, la dueña, no al hombre que creía tener control.
Le entregué un billete de 200 pesos y le dije que repitiera la misma instrucción si Javier regresaba. Luego subí a mi departamento. Dejé las flores en agua y me senté en el sillón, disfrutando del silencio, aunque sabía que duraría poco. 10 minutos después, el interfón sonó. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Finalmente me levanté y descolgué. Sí, mamá, soy yo, Javier, dijo su voz distorsionada, llena de pánico y reproche. Por un instante lo escuché respirar con dificultad, tratando de imponerse a través del aparato. Me mantuve firme, sabiendo que la situación estaba bajo control. No había gritos, ni súplicas, ni reproches de mi parte. Todo había sido planeado con precisión y paciencia. Cada acción tomada durante el día había preparado el terreno para este momento. Un hijo acostumbrado a la complacencia, ahora enfrentado con las consecuencias de la autonomía de su madre. Mientras escuchaba su voz temblorosa, un sentimiento de poder silencioso me recorrió. Por fin, por primera vez en décadas, yo no era invisible. Yo era la autoridad, la que dictaba reglas, la que decidía quién entraba y quién quedaba fuera. La calma antes de la tormenta había terminado, y la verdadera obra apenas comenzaba. Entré en la vorágine de la tarde con el corazón acelerado, pero la calma absoluta en el pecho. Javier no entendía nada y me llamaba insistentemente, golpeando la puerta de mi departamento con desesperación. Don Beto no me deja subir. ¿Qué te pasa, mamá? Llevamos horas buscándote. Valeria está histérica. Escuché con un hilo de voz, mezcla de miedo y reproche. Respondí con serenidad sorprendente. Estoy ocupada, Javier. Su voz se quebró al explicar que las tarjetas no pasaban, que había llegado un notario a la boutique de Valeria, que el colegio había enviado correos sobre la inscripción de los niños. Su incredulidad era palpable. ¿Te robaron la identidad?, preguntó. Le aseguré que no había hacker alguno, que todo era obra mía. Durante años habían asumido que podía sostenerlo sin límites, que siempre cedería. Esa paz que yo sentía, esa sensación de control absoluto, contrastaba con su desesperación. Cada palabra que decía recordaba a Javier que yo no estaba jugando, que ya no había sumisión ni compasión ciega, solo justicia y administración de lo que me pertenece. Cada segundo al otro lado de la línea aumentaba su frustración, mientras yo mantenía la calma que me daba la certeza de que finalmente el control era mío. Su incredulidad se transformó en gritos, reproches y amenazas. La misma carta que siempre usaban para manipularme, ahora se volvía contra ellos. No es un berrinche, Javier, es una reestructuración administrativa, dije con firmeza. Él no podía entender que ya no era la abuela detrás de la columna, que ya no iba a sostener con mi dinero sus caprichos y lujos disfrazados de necesidades. Las amenazas de Valeria, que él repetía con desesperación, de que jamás volvería a ver a sus hijos, chocaban contra mi resolución. Recordé las veces que Santi y Valentina me habían ignorado, corriendo a los brazos de Cecilia y sus juguetes caros. No eran niños que necesitaban mi presencia tanto como creían. Eran prisioneros de un afecto condicionado. Cada emoción que intentaban proyectarme, miedo, culpa, reproche, se estrellaba contra mi decisión. La calma en mi interior crecía, una sensación de poder que hacía décadas había estado dormida, recordándome que ahora yo dictaba las reglas, que nadie más podía manipularme ni presionarme. Colgué con suavidad, dejando la vibración de la línea en silencio. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la fuerza que surge cuando la maquinaria vieja vuelve a funcionar a máxima potencia. Me acerqué a la ventana sin asomarme, escuchando el motor de la camioneta de Javier alejándose. La casa ya no se sentía vacía, se sentía limpia, liberada. Abrí la vieja libreta de cuentas, la que guardaba recetas y notas de mis banquetes, y escribí en una página nueva: Día 1 de la nueva administración. Sabía que Javier creía que bloquear tarjetas y exigir renta del local era suficiente para herirme, pero apenas estaba acomodando los cubiertos.
Aún quedaban asuntos importantes: la casa de campo en Cuernavaca, las obligaciones del colegio, mi testamento. Cada decisión tomada reforzaba mi autonomía, recordándome que mi valor no estaba en la sumisión, sino en la capacidad de administrar y controlar lo que había construido con años de esfuerzo. La sensación de poder y claridad me recorría de pies a cabeza. El mensaje del banco llegó mientras contemplaba el atardecer. Intento de cargo declinado, 12,000 MXN en un restaurante de lujo, la tarjeta bloqueada por la titular. Yo. Imaginé a Valeria y Cecilia en la mesa, con las tías de la capital, recibiendo la humillación silenciosa de su propia arrogancia. Cerré los ojos y sonreí de verdad, una sonrisa amplia, traviesa, reconociendo mi victoria inicial. Sus planes de superioridad se estrellaban contra la realidad que yo había decidido imponer. El control de mis recursos, el respeto por mi tiempo y esfuerzo, y la autoridad que durante años había sido ignorada. Sabía que la guerra no había terminado. Valeria usaría a los niños como armas, pero por primera vez yo no sentí miedo. Por primera vez era yo quien decidía los tiempos y las consecuencias. La casa estaba en silencio, pero el aire vibraba con la promesa de la justicia que finalmente empezaba a servirse, y yo estaba lista para el tercer acto. Me levanté del sillón con la calma que solo da la certeza absoluta de estar en lo correcto. Saqué la carpeta negra, desplegué los documentos y los dejé sobre la mesa ante la mirada incrédula de Javier y Valeria. Cada hoja era un espejo de la verdad que ellos nunca quisieron ver. Las cuentas bancarias, los pagos adelantados de colegio, los gastos cubiertos durante años y el detalle de cada capricho costoso que habían disfrutado gracias a mí. Valeria bufó y cruzó los brazos, tratando de sostener la indignación con aire de superioridad, mientras Javier se hundía en la silla como un muñeco de trapo, incapaz de sostener mi mirada. Moncada, sereno, les dejó las copias del resumen ejecutivo frente a ellos y explicó con voz firme que cada aportación voluntaria hecha por mí estaba contrastada con los ingresos de la pareja. El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. Ellos no podían responder sin admitir la verdad, y eso los enfurecía. Por primera vez, yo no tenía que suplicar ni justificarme. Ellos estaban obligados a enfrentar la realidad de mi poder y de mi decisión de no permitir más abusos. El aire en la sala parecía cargado de electricidad, una tensión contenida que solo podía estallar con el paso del tiempo. Valeria intentó hablar, con esa mezcla de veneno y sorpresa que siempre usaba para manipular, pero la corté de inmediato. Siéntense o se levantan y resuelven sus problemas con el banco, dije con voz clara y sin titubeos. La arrogancia de su rostro se derritió lentamente, dejando ver la frustración que sus palabras no podían ocultar. Javier miraba a su esposa, buscando aprobación, pero solo encontraba silencio y la certeza de que habían subestimado a la mujer equivocada. ¿Por qué nos traes aquí?, gritó Valeria, con un hilo de voz que intentaba mantener firmeza. Sonreí apenas, y con un sorbo de agua les expliqué. Para que vean lo que significa una familia que se apoya. Todo lo que ustedes disfrutan, lo disfrutan porque alguien lo sostuvo antes que ustedes, y ese alguien fui yo. Cada palabra era como un golpe silencioso que dejaba marcas visibles en la expresión de ambos. La culpa, el desconcierto, el miedo a enfrentar las consecuencias se mezclaban en sus rostros. Nunca antes había visto tan claro que mi paciencia tenía un límite y que ese límite había llegado hace mucho. Continué, ahora con más fuerza, señalando los gastos que habían creído invisibles. Comidas, regalos, incluso tratamientos de estética de Cecilia, pagados por mí. ¿Me explican por qué yo, la vieja que estorba y debe irse al rincón, estoy pagando el botox de tu madre? La sala quedó en un silencio absoluto, solo roto por el sonido de mi respiración controlada. Valeria palideció y Javier bajó la cabeza, atrapado en la evidencia.
La arrogancia que creyeron eterna se desmoronaba hoja por hoja. Sentí una satisfacción silenciosa que no necesitaba aplausos. No se trataba de humillarlos por orgullo, sino de mostrar la verdad, de exponer que el respeto y la consideración no eran un regalo que ellos podían tomar a conveniencia. Cada documento, cada cifra, era una lección práctica sobre la responsabilidad y la dependencia que habían asumido sin comprender que mi generosidad no era infinita. Hoy yo dictaba las reglas, y ellos solo podían escuchar. Moncada se mantuvo a mi lado, tranquilo, como un general observando el campo de batalla. No hacía falta intervenir. La evidencia hablaba por sí misma. Valeria y Javier no podían argumentar sin contradecir la realidad, y cada intento de justificar su irresponsabilidad se estrellaba contra los papeles que cubrían la mesa. Por primera vez, sentí que mi autoridad, construida a lo largo de décadas, no podía ser ignorada ni manipulada. Ellos habían querido que me sintiera pequeña, invisible, prescindible. Hoy no había columnas detrás de las cuales ocultarse. Hoy yo era la directora de la obra, la dueña del teatro, y ellos los espectadores que habían perdido los pases de cortesía. Mientras sus rostros reflejaban incredulidad y rabia contenida, yo me senté, relajada, disfrutando de la calma que precede a la tormenta, consciente de que lo peor para ellos no había llegado aún. Yo solo había servido la entrada. El plato fuerte todavía estaba por cocinarse. Javier levantó la vista, sorprendido, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué? Balbuceó, incapaz de procesar la realidad que lo rodeaba. Valeria intentó justificarse, con voz temblorosa. Eso lo pagaba tu mamá con sus rentas. Mamá tiene problemas de liquidez ahora, pero son préstamos. Ella me los va a pagar. Pregunté suavemente. ¿Cuándo? Sus ojos se abrieron de golpe. Cuando yo me muera y ustedes hereden todo. Mi frase cayó como una losa sobre ellos. Era el lenguaje que Valeria comprendía. Dinero y poder. Eso no va a pasar como creen, añadí, dejando que la frase se asentara en sus mentes. Valeria palideció, un gesto involuntario que delataba miedo. ¿A qué te refieres? Preguntó, temblorosa, incapaz de mirar más allá de mi voz firme. A que cambié mi testamento esta mañana, dije, sin precisar si era cierto, aunque la intención estaba ahí, pero no era momento de hablar de futuro. Señalé a Moncada y él sacó otro documento. La boutique, dijo con voz serena. El contrato de comodato expiró. La señora Remedios es la legítima propietaria, continuó. Valeria gritó, «¡Es mi negocio!». Yo respondí tranquila, señalando la propiedad. La marca es tuya, el techo y el suelo son míos. Y la bodega, curiosamente, también. Valeria se levantó de golpe, con indignación, temblando de ira. Eso es robo. Tengo vestidos de diseñador ahí, valen miles de dólares. No es robo, aclaró Moncada con calma. Es retención de bienes por falta de contrato. Si quieres sacar tu ropa, tienes dos opciones. Firmas el contrato de arrendamiento, pagas la renta de mercado y los depósitos atrasados o desalojas el local en 24 horas. Además, para sacar tus cosas de la bodega, pagarás el almacenaje de 5 años. Javier quedó paralizado, al borde del llanto. No tenemos ese dinero, gritó rogando. Yo, impasible, pregunté, ¿y cómo se sintió que el restaurante nos viera como mendigos, Javier? ¿Te sentiste pequeño, invisible, frío? Él bajó la mirada. Bienvenido a mi mundo, susurré. Y el silencio pesado se instaló en la sala. Valeria respiraba hondo, buscando un ángulo de ataque, una grieta por donde penetrar, pero no encontró nada. Quédate con tu dinero, dijo con voz fingidamente calmada. Si quieres guerra, tendrás guerra, pero olvídate de ver a los niños. Esa frase me hizo esbozar una sonrisa triste. La última carta, la casa, estaba lista. Sonreí, porque la ley y los documentos estaban de mi lado. Javier abrió la boca, sin palabras, incapaz de enfrentar la evidencia. Javier, explícale a tu esposa la situación de la casa, dije con calma. Él tragó saliva, nervioso. Valeria lo miró con pánico.
La casa está a tu nombre. Continué, mostrando los papeles. Sí, pero ¿quién pagó el enganche del 50%? Yo. ¿Quién firmó como aval del otro 50% que pediste para remodelar? Yo. Saqué el documento bancario que confirmaba todos los pagos cubiertos por mí. Javier ha dejado de pagar 3 veces este año. Cubrí los pagos para evitar embargos, pero ayer envié una carta al banco renunciando como aval y solicitando ejecución de garantía si no regularizan la deuda. Valeria se desplomó en la silla con las manos sobre el rostro. Su mundo de apariencias se desmoronaba. Todo era prestado. La fantasía se quebró, dejando solo la cruda realidad. Todo lo que creían seguro había sido sostenido por mí. «¿Entonces, nos vas a dejar en la calle?», murmuró Valeria con miedo. «No soy un monstruo», respondí, cerrando la carpeta con suavidad. «Soy una mujer de negocios reestructurando tu mala inversión». Me levanté y caminé hacia la ventana, dejando que la ciudad gris me recordara el poder que aún tenía. Desde ahí los observé, pálidos, derrotados por la verdad. «Aquí está el trato», dije sin mirar atrás. Opción 1. Continúan como hasta ahora sin mi ayuda. Se arreglan solos, venden lo que puedan, se mudan y le piden a doña Cecilia que los mantenga. Moncada y yo esperábamos, serenos, mientras la tensión llenaba la sala. Opción 2. Javier. Me entregas el control total de tus finanzas por 6 meses. Yo administro tu sueldo, se cancelan las tarjetas de crédito y superviso cada gasto. Tienen que aprender a valerse por sí mismos. Javier tragó saliva y Valeria cerró los ojos, intentando imaginarse un mundo sin la red de seguridad que yo había construido por ellos. La lección estaba servida, y aunque el miedo llenaba sus miradas, la claridad y la justicia estaban de mi lado. Cada documento, cada palabra y cada acción demostraban que yo, Remedios, no era una abuela débil ni sumisa. Era la cimiento, y la casa, la boutique, la bodega y la educación de sus hijos estaban ahora bajo mi administración, hasta que entendieran el valor de la responsabilidad. Mientras ellos procesaban la información, respiré profundo y sentí que, por primera vez en décadas, el control estaba completamente en mis manos. La columna de concreto que me habían impuesto durante años se había transformado en una metáfora viva de la autoridad que ahora ejercía. Cada suspiro, cada gesto de miedo en sus rostros me recordaba que la paciencia tiene límites y que la justicia no siempre es amable, pero sí necesaria. Valeria y Javier habían intentado subestimarme, invisibilizarme, ignorar mi presencia. Hoy, cada decisión que tomaba, cada bloqueo de tarjeta, cada notificación y cada contrato era un recordatorio de que todo lo que sostenía no era un regalo, era mérito propio. Cerré la ventana, dejando que la luz del día bañara la sala y marcara el inicio de la nueva administración. Era el comienzo de un periodo de aprendizaje que ellos no olvidarían jamás. Y yo, con una mezcla de tristeza, firmeza y satisfacción, me senté de nuevo, lista para supervisar la reconstrucción de lo que durante años me habían intentado arrebatar. Respeto, poder y control sobre lo mío. Se venden los 2 coches de lujo y se compran utilitarios. Se acabó el club, se acabaron los viajes, y el mundo de fantasía de Valeria y Javier comenzaba a desmoronarse. «Valeria», dije, dejando que mis palabras calaran en el aire, «firmas el contrato de renta de la boutique y me pagas el 10% de tus ventas reales, no las inventadas, para cubrir la deuda histórica». Hice una pausa calculada, como quien deja que el guiso tome el sabor justo antes de servirlo. «Y lo más importante», continué con voz firme y pausada, «doña Cecilia no volverá a poner un pie en los eventos que yo financio. Si quiere ir al festival, que compre su boleto. Si quiere cenar, que pague su mesa. Se acabó el patrocinio a la competencia». Valeria me miró con furia contenida, pero también con resignación. Sabía que no tenía salida, que la red de seguridad que su madre le ofrecía era inexistente, que yo controlaba la economía que mantenía su mundo de apariencias.
Es humillante, susurró, tratando de disimular miedo y rabia. No, hija, respondí, firme. Humillante es sentar a la mujer que te da de comer detrás de una columna. Esto no es humillación, es contabilidad básica. Mi mirada recorría la oficina mientras el silencio se asentaba sobre ellos como una losa pesada. En ese instante, el celular de Valeria sonó. En la quietud del despacho se escuchó el timbre con claridad, rompiendo la tensión. Valeria lo miró vacilante y yo ordené: contesta, pon el altavoz. Sus manos temblaban, un reflejo de la ansiedad que la realidad le imponía. La voz chillona de Cecilia inundó la sala. Bueno, mami, Valeria, por el amor de Dios. Estoy en el salón de belleza y me dicen que la tarjeta no pasa. Tengo el tinte puesto en la cabeza. ¡Qué vergüenza! ¿Qué está pasando con Javier? Resuélveme esto ahorita mismo porque tengo el desayuno con las de la caridad a la 1. Valeria cerró los ojos. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla, arrastrando el maquillaje caro. Javier cubrió su rostro con las manos, impotente. Yo permanecí en silencio, observando cómo la realidad golpeaba a Cecilia a través del altavoz, un reflejo de la justicia que recién comenzaba a ejecutarse. Valeria, con la voz quebrada, dijo: No puedo resolverlo. Tienes que pagar tú o vete a tu casa. Colgó, dejando un silencio sepulcral. Javier susurró, derrotado. Opción 2. Valeria asintió lentamente, vencida por la evidencia de que no había escapatoria. Sacé de mi bolso un juego de llaves de la bodega de la boutique, símbolo de autoridad absoluta. Aquí están las llaves. El contrato de arrendamiento está con el licenciado. Fírmenlo ahora. Javier y Valeria se movían con torpeza y desesperación. Y, Javier, quiero tus tarjetas de crédito sobre la mesa. Todas, añadí. Él las sacó. 3 tarjetas platino que cayeron sobre la madera lustrada con un sonido seco, casi ceremonial. Clac, clac, clac. Era el sonido de las cadenas rompiéndose, del poder que volvía a mis manos. Moncada se encargará de los detalles, dije, tomando mi bolso. Yo tengo cosas que hacer. Javier me miró con ojos suplicantes, como un niño que ve irse a su madre. ¿A dónde vas?, preguntó. Al Colegio San Gabriel, respondí. Pago la colegiatura de este mes. Solo este mes. Ellos tendrán 30 días para ajustar su presupuesto para el siguiente. Y de paso, voy a reservar mi asiento para el festival de fin de curso. Primera fila, centro, a mi nombre. Me detuve junto al picaporte. Me giré hacia Valeria. Ah, y dile a tu mamá que el tinte casero de farmacia cuesta 50 pesos. Queda muy bien si se sabe aplicar. Yo lo usé durante 20 años para que tú pudieras ir al salón. Salí dejando que el primer sollozo real de Valeria atravesara el despacho. No era berrinche, era despertar de un sueño largo y dulce. Caminé por el pasillo hacia el elevador con pasos firmes sobre el mármol, sintiéndome ligera, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que cargaba durante décadas. No sentía culpa. La culpa es para quienes hacen daño, no para quienes ponen límites. Bajé a la calle, y el sol en su punto más alto me recibió con su calor vibrante. La ciudad y su ruido, los claxones y los vendedores, me parecieron una sinfonía de vida y libertad. Mi teléfono vibró. Era Moncada. Firmaron. Javier lloró un poco más, pero firmaron. Felicidades, Remedios. Hoy recuperaste tu vida. Guardé el teléfono y crucé la calle hacia una panadería que olía a mantequilla y azúcar recién horneada. Pedí una concha de vainilla y un café americano, me senté junto a la ventana y observé pasar la gente. Vi a una abuela con su nieto, chocolate en la nariz, sonrisas sinceras. Sentí nostalgia, sí, pero recordé a mis nietos ignorando mis regalos caros. Ellos aprenderán a quererme por lo que soy, no por lo que compro. Tomé un mordisco de pan dulce. Sabía a victoria, a libertad, a control sobre mi vida. El trabajo no había terminado, pero por primera vez, el tablero estaba limpio, y yo movía las piezas. La paciencia estaba de mi lado, y la fuerza también.
ni el veneno de vieja metiche. Era un tono neutro, de socia a socia. El pollo ya casi estaba. Es receta sencilla, nada de lujos, pero quedó bueno. El hambre es la mejor salsa, Valeria, respondí con una sonrisa tranquila. Y el esfuerzo hace que todo sepa mejor. ¿Cómo va la boutique? Sus ojos brillaron por un segundo, no de avaricia, sino de orgullo. Bien, cansado. Despedí a la encargada que me robaba hormiga, como usted me advirtió. Ahora yo abro y cierro. Este mes logramos cubrir la renta y sobró para reinvertir en mercancía nacional. Nada de importados caros por ahora. Me alegró oírlo. La ropa nacional tiene mejor margen de ganancias si sabes escoger la tela. Nos sentamos a comer. No había vino caro, solo agua de limón con chía. Los niños, Santi y Valentina, bajaron corriendo. Me abrazaron. No fue el abrazo distraído de quien espera un juguete. Santi se colgó de mi cuello y olió mi perfume. Hueles a abuela, dijo. No hueles a la abuela Seki. Ella huele a spray de pelo fuerte. Tú hueles a vainilla. Me reí. La mención de Cecilia ya no me causaba coraje, solo una curiosidad antropológica. ¿Y tu abuela, Seki, no viene a comer hoy? Pregunté partiendo mi pollo. Javier y Valeria intercambiaron miradas incómodas. Mi mamá está indispuesta, dijo Valeria, bajando la vista a su plato. Desde que dejamos de organizar las parrilladas con cortes argentinos y vino reserva, dice que le da migraña venir tan lejos. Y como ya no le puedo prestar la tarjeta para sus taxis, entendí sin hacer leña del árbol caído. La ausencia de Cecilia gritaba la verdad más fuerte que cualquier reclamo. La comida transcurrió entre pláticas reales. Javier me contó de sus problemas en la oficina, de cómo ahora valora su sueldo porque sabe exactamente a dónde se va cada centavo. Valeria me pidió consejos sobre cómo negociar con un proveedor de telas que quería subir los precios. Dile que vas a pagar de contado, pero que quieres el 10% de descuento, le aconsejé. El efectivo es rey, Valeria. Quien tiene liquidez pone las reglas. Nunca aceptes el primer precio. Ella sacó una libretita y apuntó cada consejo. Ver a mi nuera, la que se burlaba de mis modos de mercado, tomando notas de mi experiencia, fue una victoria silenciosa, pero rotunda. Habían descubierto que mi valor no estaba en mi cuenta bancaria, sino en mi cabeza. Al terminar de comer, no me levanté a lavar los platos como solía hacer. Me quedé sentada. Niños, recojan la mesa, ordenó Javier. Valeria y yo lavamos. Santi y Valentina me jalaron hacia la cocina de todos modos. Dijiste que haríamos galletas, recordó Valentina. Claro que sí, pero nada de máquinas eléctricas. Vamos a amasar a mano como se debe. Pasamos la siguiente hora llenos de harina. Les enseñé a romper los huevos sin que cayeran cáscaras, a sentir la textura de la masa para saber cuándo estaba lista. Se rieron cuando me manché la nariz de azúcar. Por primera vez no eran príncipes intocables vestidos de marca, sino niños siendo niños, creando recuerdos con su abuela. Santi me dijo mientras metíamos la charola al horno. ¿Por qué antes no venías a jugar así? Siempre venía, mi amor, respondí acariciando su pelo. Solo que a veces los adultos ponemos muchas cosas en medio y nos estorbamos, pero ya quitamos los estorbos. Cuando las galletas estuvieron listas, la casa se llenó de ese aroma cálido que cura el alma. Nos sentamos todos a merendar. Javier miraba a sus hijos comer con una expresión de paz que no le había visto en años. No tenía el último iPhone ni el reloj inteligente, pero tenía a su familia unida por algo más fuerte que las deudas. Antes de irme, Valeria me acompañó a la puerta. Remedios, dudó mordiéndose el labio. Gracias, la miré sorprendida. ¿Por qué? Por el golpe de estado. Al principio la odié, de verdad. Quería matarla cuando me cerró la bodega, pero Javier estaba a punto de tener un infarto por el estrés de las deudas. Yo vivía en una fantasía ridícula compitiendo con mis amigas. Estamos cansados, sí. Trabajamos el doble, sí, pero dormimos tranquilos. Y la boutique, por primera vez, siento que es mía de verdad. No un regalo de mi suegra rica.
Le apreté la mano. De nada, hija. A veces hay que podar el árbol para que dé mejores frutos. Nos vemos el próximo domingo. Salí sintiéndome ligera. Había recuperado a mi hijo y a mis nietos, no comprándolos, sino obligándolos a madurar. La prueba de fuego final llegó 2 semanas después. El fin de curso del Colegio San Gabriel, el mismo escenario del conflicto, el mismo auditorio con olor a cera y humedad. Javier pasó por mí temprano, no en la camioneta lujosa, sino en su coche compacto. Me abrió la puerta del copiloto. Vámonos, mamá, no queremos llegar tarde. Llegamos al colegio, y mi corazón latió un poco más rápido al ver la entrada, anticipando el momento en que mis nietos y yo volveríamos a ocupar el lugar que nos correspondía, esta vez, por méritos de amor, paciencia y sabiduría. Los recuerdos de la humillación seguían ahí, como cicatrices viejas que duelen con el frío. Vi a las mismas madres, a las mismas abuelas con sus abrigos de piel, aunque hacía calor, y sus aires de grandeza. Valeria nos esperaba en la entrada del auditorio. Llevaba un vestido sencillo que ella misma había arreglado de una colección pasada. Se veía elegante, digna. Hola, Remedios. Me saludó con un beso. Vamos, ya va a empezar. Entramos. El auditorio estaba lleno. Busqué con la mirada la columna de concreto al fondo, esa zona de penumbra donde lloré mi soledad. Ahí estaba, fría y gris. Pero esta vez pasamos de largo. Caminamos por el pasillo central. Sentí las miradas. Algunas señoras murmuraban: Mira, es la de los banquetes. Dicen que le quitó todo al hijo. Dicen que es una bruja con el dinero. Levanté la barbilla. Que digan lo que quieran. Las brujas somos mujeres que no nos dejamos quemar. Valeria se detuvo en la tercera fila, centro exacto, los mejores lugares de la casa. Había 4 asientos apartados con letreros que decían reservado. Familia López Guzmán. Siéntese aquí, suegra, dijo Valeria señalando el asiento del pasillo, con mejor vista y espacio para las piernas. Me senté. La butaca de plástico duro se sentía como un trono de terciopelo. Javier tomó mi mano. Gracias por venir, mamá. No me lo perdería por nada. Entonces vi entrar a Cecilia. Venía sola, caminando despacio, buscando con la mirada. Nos vio. Sus ojos se posaron en nosotros en la fila preferencial. Esperaba que Valeria se levantara o que Javier corriera a buscarle una silla. Nadie se movió. Valeria le hizo un gesto y le señaló una fila vacía 5 filas atrás. No era la última fila, ni detrás de una columna, pero definitivamente no era VIP. Cecilia frunció el boca ofendida, sin opción, y se sentó sola, sin su corte de aduladores ni regalos ostentosos. Se apagaron las luces. Se abrió el telón. Salió Valentina vestida de gota de agua y Santi de nube. Buscaron entre el público con caritas nerviosas bajo el maquillaje. Cuando me vieron, sus caras se iluminaron. No vieron a la proveedora de juguetes. Vieron a la abuela que hace galletas, que cuenta historias, que está presente y visible. Santi saludó discretamente con la mano. Valentina me mandó un beso. Lloré. Claro que lloré, pero estas lágrimas no sabían a sal y amargura, sabían a dulce, a satisfacción del deber cumplido. Durante el intermedio, varias señoras se acercaron, algunas las mismas que me habían mirado con lástima la vez pasada. Señora Remedios, dijo una, contraté a su nuera para los uniformes de mi empresa. Hizo un trabajo excelente. Me dijo que usted la asesoró con los costos. Así es, respondí, orgullosa. Valeria es muy trabajadora y tiene buen ojo. Hacemos buen equipo. Al terminar el festival salimos todos juntos. No hubo carreras para abrazar a la otra abuela. Cecilia se acercó, nos felicitó brevemente, se quejó del calor y dijo que tenía prisa porque su chofer, que era un Uber, la esperaba. Se fue rápido, incómoda, ante la nueva dinámica donde ya no era el centro de atención. ¿Vamos a cenar?, preguntó Javier tranquilo. Hay unos tacos buenísimos cerca de la casa, 2 por 1 hoy. Perfecto, dije. Mientras caminábamos hacia el coche, me detuve un momento.
Miré el edificio del colegio, imponente, iluminado. Pensé en todas las mujeres mayores empujadas a las sombras, tratadas como cajeros automáticos o nanas gratuitas. Pensé en lo fácil que es aceptar ese papel por miedo a la soledad. Yo tuve miedo, tuve terror, pero al cruzar ese miedo encontré mi dignidad. Javier me abrió la puerta del coche. ¿En qué piensas, mamá? En que la columna sigue ahí, Javier, le dije, señalando el auditorio. Siempre estará ahí, pero yo ya no. Subí al coche. Mis nietos se peleaban en el asiento de atrás por quién contaría primero su parte de la obra. Valeria iba de copiloto revisando sus ventas. Javier manejaba silbando. Saqué mi teléfono nuevo, con contactos a mi manera, y entré a la aplicación del banco. Mi patrimonio estaba intacto, creciendo, mis propiedades seguras, pero mi mayor inversión era esta familia imperfecta y en reparación que iba conmigo en el coche, empezando a dar rendimientos. Dicen que a los viejos no se les enseñan trucos nuevos. Mentira. Aprendí el truco más importante de todos a los 68 años. Estar presente, poner límites, enseñar respeto y amor sin condicionamientos, sin dinero de por medio. Mis nietos me miraban, y yo los veía de verdad. Vi a Javier sonreír sin preocupación por el estatus. Vi a Valeria tomar notas de todo, y sentí que el esfuerzo, la paciencia y la firmeza habían dado fruto. La columna existía, pero ya no era cárcel, era lección. Todo lo que importaba estaba aquí. Las risas, los abrazos, el olor a pan recién horneado, la familia reconstruyéndose. Y por primera vez podía saborear la victoria completa, dulce y tranquila, mientras el mundo seguía su curso a nuestro alrededor. Para que te vean, a veces tienes que desaparecer, y para que te valoren, a veces tienes que retirar la oferta. El coche arrancó y nos alejamos de la escuela. Ya no era la matriarca invisible, era Remedios, y vaya que había remediado mi vida. Abuela, dijo Santi desde atrás, ¿el próximo domingo me enseñas a hacer mole? Sonreí mirando las luces de la ciudad pasar por la ventana. Claro que sí, mi amor, pero prepárate, porque el mole mancha, pica y cuesta trabajo, como las mejores cosas de la vida.